vamos a tratar de ver cómo le podemos traer a ustedes al conocimiento del tema importantísimo de los escándalos. Nosotros conocemos por escándalos a toda vibración que nosotros hayamos podido producir en todos los procesos de la imbuición de la conciencia monádica, desde los estados sublimes de la conciencia a los planos más densos, y desde los planos más densos a los planos más sublimes de la conciencia. Estos escándalos van a ser los pequeños motores energéticos que nos impulsan a toda dirección, en todas las direcciones. Y nosotros vamos a ser el producto de nuestros esfuerzos, porque nosotros en el proceso de la intuición no vamos a desarrollar ninguna condición del espíritu. Vamos a desarrollar nada más las condiciones de los vehículos de conciencia. El espíritu es y no necesita desarrollo. Solamente tener vehículos para poderse expresar en los planos de manifestación cósmica solar. Nosotros fuimos siempre, hemos sido siempre conciencias divinas que hemos descendido desde los planos más elevados. Y estamos entrando en los planos más densos, donde la concreción es tan violenta que borra todo sentido de la divinidad. El hombre queda sin conocer su propia divinidad. Queda completamente inconsciente de su divinidad. Los escándalos son las vibraciones y en ellas se guardan las energías de cada vehículo. Vamos a leer un poco de lo que está escrito por la doctrina secreta, por la señora Blavatsky, que nos dice: los escándalos, se llaman escándalos a los gérmenes de la vida en todos los 7 planos de existencia y constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Que cada vibración actuada por nosotros es un escándalo, nos dicen aquí. Recuérdense, y hace falta saber lo siguiente: esa vibración dentro, esa tremulación, esa vibración en uno de los vehículos de conciencia del hombre, hace que toda la energía sea depositada en él. Por tal motivo se energetiza el escándalo. Ese escándalo a veces llega a tener tanta vibración, tanta carga de energía, que le sirve de cuerpo a los elementales. Y los elementales de los 3 reinos intuitivos, que son primer reino en el plano causal, segundo reino en el plano mental inferior, tercer reino en el plano astral. Esos 3 reinos de conciencias intuitivas elementales van a tener como cuerpo físico las vibraciones de los vehículos de los hombres en la mayor parte de las veces. Otras veces puede ser actuar ellos en escándalos de plantas o de animales, pero también en el humano. Lo que quiere decir que los elementales pudieran pasar a los distintos tipos de reinos, utilizar las energías vibratorias del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano. Van a vivir dentro de los escándalos o las vibraciones promedio, sobre todo en el hombre, que es el más rico de escándalos. No hay nada en el universo como el hombre. ¿Por qué? En el universo manifestado. Porque el hombre tiene una gama enorme de vibraciones, desde los planos más sutiles a los planos más densos. Y van a por tal motivo ser cuerpos de los elementales. Los elementales lo habitan por tiempo y después desaparecen y lo habitan otros. Pero a veces se quedan y se constituyen lo que nosotros conocemos cuerpos del elemental, como cuerpos del elemental. Dice aquí en la doctrina secreta: los escándalos pueden producir elementales. ¿Es que? Por efecto del Kriya Sakti inconsciente. Nosotros debemos saber lo que es la palabra Kriya Sakti. El Kriya Sakti es un poder, una facultad, consciente o inconsciente, de los vehículos humanos. Es vehículos mentales del hombre. En la mente se va a producir pensamientos que pueden llamar Kriya, quiere decir mente, y Sakti, vibración del plano. El Kriya Sakti es una vibración emitida por la mente que muchas veces sirve para que entre dentro del elemental y se establezca como vivienda fija. Por eso se dice que los escándalos pueden producir elementales por efecto del Kriya Sakti inconsciente.
Ese Kriyasakti consciente le hizo un comentario que dice que crea los vehículos que ocupan los elementales. Para ustedes, el estudio que hagamos. Los elementales son efectos que producen efectos. Prácticamente la palabra ya elemental estamos utilizando la vibración escanda con el elemental adentro, produce efectos. Cuando un elemental está en un aura humana girando dentro de viviendo dentro del aura humana, cada vez que se evoca a la pantalla activa de la conciencia, produce una emanación de vida. En este caso puede ser un pensamiento obsesivo o un sentimiento obsesivo. Las obsesiones casi siempre corresponden a estos seres que constantemente son energetizados por el individuo que, no sabiendo que los alimenta, como carritos locos, los atraen constantemente y le dan gasolina, o sea, que le dan energía. La obsesión, los problemas obsesivos mentales corresponden a este tipo de vibración. Vibración alimentada por el pensamiento obsesivo. Regresa el pensamiento, lo vuelves a pensar en él, lo vuelves a energetizar y se va lleno de vida. Regresa al tiempo, otra vez a recibir más energía, le vuelves a dar energía a tu sentimiento, tu pensamiento, tu vida energética, lo carga de energía y se vuelve ahí. Por tal motivo son en este caso los escándalos, creadores de obsesiones en el hombre con la creación del Kriyasakti inconsciente, donde van a ser habitados por los elementales. Esto es tema básico en nosotros, en la vida humana, que sufrimos de obsesiones mentales por la creación de estos tipos de Kriyasakti inconscientes. Así que esos son los elementales que son efectos que producen efectos. ¿Son buenos o son malos? Es decir, que favorecen o desfavorecen a la personalidad en ese caso. Porque si constantemente regresa a ti un pensamiento vibratorio, escándico, para que tú leas libros que te superen, pues tú vas a recibir entonces el vicio de aquellos estudios. De lo contrario es el vicio del desacomodo de la personalidad, o del acomodo o del desacomodo de la personalidad. Todo esto es importante porque nosotros vamos a tener estos tipos de vibración. Así que digamos que esos escándalos son buenos o son malos pensamientos emitidos que cristalizan en la luz astral. Recuérdense lo que es la luz astral. Dice que cristalizan en la luz astral hasta ser atraídos por la ley de las afinidades y puestos en vibración cuando su creador vuelva a la vida terrestre. Sin embargo, podemos paralizarlo por la acción de efectos contrarios. Vamos a estudiar esto. Ustedes recuerdan, y hemos hablado de la luz astral en otros momentos. Yo lo voy a parar un momentico para darle a ustedes la explicación de la luz astral, que yo he tratado de llevarla a la pizarra. Esa pizarra va a tener la gráfica, pero no el colorido, porque me faltó el color. No pude ponerle el color, pero creo que él tiene el color en sus manos y yo creo que lo va a poder utilizar. Puedes enfocar tú ese color para yo hablar aquí, pero un momento. Miren, sepan ustedes que este es un aura humana. Esta aura humana, bien, ocupe la parte de acá sin pasar frente a la cámara. Esta aura humana va a tener todas las dimensiones materiales, desde la sexta dimensión, de la quinta dimensión, de la cuarta dimensión, de la tercera dimensión. Recuérdense que nosotros tenemos los vehículos de tercera dimensión, que son los motrices, los que utilizamos como palanca de acción y para accionar. El cuerpo físico existe para la acción, para poder accionar, lograr a través de la acción volitiva. Es la tercera dimensión. La cuarta dimensión, que es la de las emociones, que en realidad, si lo vemos desde el punto de arriba, la luz astral es lo siguiente: existe la luz divina. La luz divina, antes de entrar en estas vibraciones que se van estrechando cada vez más y cada vez más. Recuérdense que la verdad está afuera y estas son nuestras auras, son contracciones de la verdad y opacamiento de la realidad. Se va opacando, se va opacando, se va opacando hasta que se densifica en el verso. Nosotros empezaremos a vibrar en la 7ª dimensión, la dimensión libre.
libre, donde está el fuego akasa. Esta es la tierra nirvánica que nos rodea y nosotros estamos dentro. Nosotros somos como burbujas en esa vida inmanente de los fuegos acásicos o del nirvana. Dentro de ellos se va a condensar a la sexta dimensión, a Buddhi, donde la casa se convierte en alaya, materia alaya que alimenta a Buddhi en la sexta dimensión y es el poder de la sabiduría. Alaya alimenta el saber divino. La luz divina se encuentra en los fuegos acásicos. Alaya, hasta alaya dura, el puro Vakasa, aunque aquí se conozca con este nombre, es el puro Vakasa. Sin embargo, al entrar dentro de la burbuja, cambia la tonalidad y se convierte ya no en luz divina, sino en luz astral. Esta luz astral es dimanante, llena de energía pura, pero que te trata de ir contrayendo, va creando la contracción constante y las alucinaciones de Maya. Es la luz astral, la enceguecedora de nuestra verdadera visión espiritual, la que no nos deja ver. Es divina, pero modificada en su divinidad. A medida que desciende a Mahat o mente, quinta dimensión, o mana superior, hasta aquí se mantiene como luz divina, reflejando la verdad de los mundos supremos, porque el mana superior corresponde al ego, y el ego no entra en la manifestación manvantárica de las encarnaciones. Él es y permanece siendo durante toda la cadena. Las personalidades son los que crean las burbujas estas, que van a ser de quinta dimensión inferior, como va a ser la mente inferior. Cuando manas ya se modifica por kama, todo esto se enrojece. No lo pinté, pero ustedes lo van a ver en el papel. Casi todo va a estar de aquí hacia abajo enrojecido, porque entran las corrientes invertidas muy fuertes del kama manas y del kama prana y del linga sarira, que es la sustancia etérica, hasta la tercera dimensión del cuerpo físico. Así que vean ustedes que ya en la mente inferior, que es esta de aquí, se modifica. Si yo no la llegué a pintar porque no me dio tiempo, sí, pero está en esos papeles, van a ver que la mente inferior está combinada de colores y de matices rojos, que va aumentando y que va aumentando hasta que llega al final. Es muy importante que sepan de esta situación, porque esta parte va a constituir la ceguedad. La ceguedad. El hombre no va a poder ver debido a la luz astral, que lo enrojece de color rojo precisamente. Todo lo tiñe de rojo. Más adelante, cuando el espíritu se retira, suelta lo rojo, que sería el churre astral, y regresa límpida hacia los planos superiores. Hacia el plano superior, que es la primera parte del ego. Esta es la primera parte del ego. Entonces, cuando entre en el ego, ya no puede llevarlo rojo. Esta parte no posee rojo. Es de aquí hacia abajo donde actúa la luz astral. Así que la luz astral enceguecedora, entorpecedora de la visión real, que nos hace ver lo confuso de la manifestación del Manvantara solar. Al mismo tiempo, esa luz astral es la que aumenta la resistencia, hace que las cosas no sean tan libres como acá arriba, que no hace falta el esfuerzo, sino que sean bien duras como es acá abajo, en el mundo donde el hombre está enceguecido y no conoce su divinidad, y donde todos los golpes los recibe de verdad, con violencia, y lo despiertan hasta que despierta a la vida superior. El hombre enceguecido despierta. ¿Para qué es esto? ¿Esto es una tortura, una cámara de tortura? No, realmente es el despertar de la mente. Recuérdense que nosotros venimos de los planos superiores como Dhyani Buddha, Dhyani Sohan, perdón, como Dhyani Sohan. Los Dhyani Sohan han recorrido los 6 cosmos anteriores y son divinidades
son ángeles divinos, cargados de la dinastía espiritual de los reinos superiores y con todo el conocimiento que le ofrecieron los planos búdicos superiores. Pero al entrar en la manifestación, chocan con las irrealidades de Mara o Maya, la ilusión. Viven apegados a las ilusiones y crean los escándalos. Crean los escándalos, que son vibraciones en el aura. Empiezan a tener vibraciones en el aura que atrapan la energía. Toda la vibración del aura atrapa la energía. Y el hombre crea cada vez más vibración atrapada, hasta que llega el día en que tanto mal recibe, que se despoja, tiene la fuerza para despojarse de ella y despierta la realidad, cuando se liberan las energías de los escándalos y regresa. Entonces, vamos a ver lo que continúa diciendo la señora Olavar. Dice, habíamos hablado que los elementales son efectos que producen efectos, que son buenos o malos, pensamientos emitidos, que cristalizan en la luz astral. Y habíamos hablado de lo que es la luz astral enceguecedora, llena de vida para la manifestación, pero que enceguece la divinidad, hasta ser atraído por la ley de afinidad y puestos en vibración cuando su creador vuelva a la vida terrestre. Sin embargo, podemos paralizarlo por la acción de los efectos contrarios. Nosotros, todos los escándalos que hayamos desarrollado en determinada encarnación, suceden dos cosas con ellos. Si son muy gruesos, se depuran del aura y se apegan a los animales que estén cerca o a los hombres que estén cerca y viven en los árboles, en los hombres, en los animales, en lo que encuentren. Y van a vivir. Los que son más débiles aparentemente para ser expulsados, pero son más fuertes porque se quedan adheridos, van a quedar en estado latente hasta que el otro rayo primario regrese con otra nueva personalidad y se la lleven a la personalidad, que son como la herencia kármica del pasado. Soy así porque no sé por qué, pero soy así, porque es un escándalo que regresó de vidas viejas que quedó latente. Se dice que los escándalos esperan en la puerta del Devachan, el rayo primario, para acompañarlo en su tránsito hasta la tierra. Y el hombre es la regresión del que fue. Sus tendencias del pasado regresan como tendencia del presente. Escándicos, son escándalos. Por tal motivo, los escándalos hay que vencerlos. Los estudios de los grandes sabios dicen que el hombre debe autoinspeccionarse. Y la gente se dice, ¿cómo me inspecciono? ¿Cómo me retroinspecciono? Y tienen muchas formas de hacerlo y no se dan cuenta de ninguna. Se ponen a pensar en los árboles, en la forma de las nubes, en la forma de las mariposas, y se hace cada vez más externos. No, es revisándote a ti mismo cuáles son tus formas de sentir, qué es lo que tú sientes cuando suceden las cosas, y cómo tú reaccionas cuando llegan las cosas. Tú reaccionas según la forma de tus escándalos. Ahora, eres tú el que sientes. Tú te puedes analizar quién yo soy. Sentí compasión, ese soy yo. Ahora, dentro de mi compasión sentí deseo de tirarle un mueble. Ese no soy yo, ese es un escándalo. Quiere decir, si yo siento compasión, es una vibración en mi ego, Pero si yo siento deseo de cobrarme lo que me hicieron, tirándole un mueble, una cosa, es mi naturaleza escándica de los vehículos inferiores, que están cargadas de odio y sin conocimiento de la unidad de propósito. El ego conoce la unidad de propósito, la siente por dentro y siente a los demás en su pena como en la pena mía. Pero en los escándalos inferiores de los cuerpos astrales se convierten en sus enemigos. Y es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte vibra en los planos inferiores. Y más bien es la ley de la selva, es la ley del animal, del bruto, más fuerte. La ley del hombre, ¿cuál será? Pues no es el más fuerte. El hombre es el más inteligente, es el que vence.
el más inteligente. La ley que hace efectiva al hombre es la ley del más inteligente. ¿Y cuál es la ley del espíritu en el hombre? La ley del espíritu. Bueno, es la ley de la bondad, es la ley de la generosidad, es la ley de la compasión, de la verdadera compasión. Nadie tiene compasión de otro si no lo entiende. Por tanto, la compasión, todas las virtudes son divinas y pertenecen al ego. La compasión es aquello que analiza lo que te pasa y recuerda que a él le pasó y él la forma que lo hizo. Entonces tiene compasión de verte a ti hacer lo mismo que en el pasado se hizo él. El hombre debe conocerse a sí mismo a través de sus emociones, ver quién es toda su naturaleza embadurnada en rojo. Cuando tú miras tus pasiones, todas son embadurnadas en rojo, porque las que están en amarillo o en azul, que son las más elevadas, corresponden al ego, donde no existe la pasión. El ego no tiene pasión. Por eso se dice, ¿quieres saber quién tú eres? Valórate dentro de ti tus emociones. ¿Qué es lo que tú sientes? No lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y vas a encontrar quién eres desde el punto de vista de tus virtudes o de tu falta de virtud. Bueno, se dice que un karma se produce cuando la vibración escándica te hace hacer algo muy egoísta y daña a otro. En la forma en que eso se aminora o eso se amortigua es haciendo efectos contrarios. Si yo hice un daño porque quité, ahora hago un bien, pues que doy. De lo mismo que quité, doy en abundancia, en supremacía, me paso por arriba. Ajá. Yo hice mucho daño porque quité. Ahora me paso la vida entera dando y dando sin medidas de aquello y de lo otro y dando. Es la forma en que tú amortiguas el fenómeno escándico que te paraliza en ese estado de evolución. No te permite pasar al mejor estado de conciencia. Bueno, dice que por eso es tan peligroso ejercer influencia sobre otras personas. Si nosotros tenemos escándalos en el aura, y ahora yo con mi vibración te impresiono a ti, te creo un escándalo a ti del mismo tipo de escándalo mío. Ningún ser debe hacer esto, ejercer influencias en las almas de otros hombres, a no ser que ya la tuya esté limpia. Que tú sepas que tú estás limpio de una cantidad. Tú nunca vas a estar limpio al 100%. El día que tú estés limpio al 100% ya no correspondes al mundo humano. Pero suponte tú que todo el mundo esté en 60, en 50, en 40 y tú estás en 80, en 90, es posible que tu opinión ayude mucho. Pero no le impongas a nadie nada, porque tal vez lo que tú estás imponiendo es la parte tuya escándica. ¿Entiendes? Así que tú puedes darle lecciones de amor a los hombres hablando generalidades, pero no puedes imponerle nada a nadie como hacen algunas religiones que son bastardos, digo yo, porque imponen. Nada de Dios se impone. Solamente tú le das el conocimiento para que las personas puedan tener otra materia en qué pensar. Solamente el teósofo da materias para qué pensar, ideas para que tú razones. Bajo ningún concepto tienes que creerlo, así lo decía el Buda. Nada de lo que te diga ningún instructor, ni aún yo. Lo tienes que creer porque alguien te lo dijo, yo te lo digo. No. Solamente tú puedes creer en aquello cuando lo creas tú de por ti. Lo hayas asimilado tú y lo entiendas tú. Y lo creas tú, no lo digo yo, ni lo creo yo. Es en realidad porque el escándalo se borra del aura y entonces te deja ver la verdad. Esa vibración que no te deja ver, porque tú tienes tu manera de ver, no te deja ver por otro lugar, tú no puedes ver así porque el escándalo no te lo deja. Ahora cuando tú lo destruyes a él, ya tú ves y vas a ver mucho mejor que antes y vas a entender mucho mejor los planes del divino. Por eso es tan peligroso ejercer una influencia sobre otras personas. Los elementales que nos sobreviven después de la muerte son los que, por decirlo así, se inoculan en otras personas. Y el resto quedan latentes hasta que volvamos a la tierra
y resuciten en nuestra nueva personalidad. Así que muchas veces los elementales del fallecido, del aura que se está destruyendo, salen de los cadáveres astrales y se inoculan en cualquiera. No sucede en el momento mismo de la muerte. En el momento de la muerte el hombre suelta el cuerpo físico, pero en la segunda muerte, que es la muerte astral, la muerte segunda, que es la que te libera a ti del sufrimiento, de lo que se le llaman los estados, ¿cómo le dicen? Infernales, ¿no? Los estados infernales, los estados de, no le dicen limbo, sino estados infernales, los distintos estados infernales. Cuando tú sales de todos esos estados infernales, es decir, que te quitan los rojos, toda la materia adherida a la mente se desprendió, que estaba adherida por la luz astral y se desprendió y quedó suelta, y se convirtió en camarupa y se va a desintegrar en esos mundos. Cuando tú estás libre, esa materia suelta a los elementales y en ese instante esos elementales pueden ser incrustados en animales, en plantas o en personas. Que tú tengas la mala suerte de recibir todos los escándalos de otros. Dice, los elementales son reflejados en la luz astral. Esas 3 rayas grandes que lo ponen ustedes son las líneas de la luz astral que vienen de la luz divina. Vienen de la luz divina. Pero la luz divina como tal no baja más allá del plano búdico. Ya en Alaya se queda. En Alaya se queda, no baja más. Estas líneas que descienden, que son las líneas de la luz astral, son en los mundos de la manifestación, no son búdicos, son más abajo, es en la mente hacia abajo. Por eso dice, el cuerpo astral es molecular. El cuerpo astral es molecular. Todos los cuerpos del hombre son moleculares. Solamente no es molecular el primer subplano de todos los cuerpos, que es atómico. El ego prácticamente es atómico y la materia es atómica espiritual. ¿Por qué le dicen atómica espiritual? Porque la materia atómica realmente corresponde al primer subplano, el plano atómico. Ahora el segundo, ya está el plano atómico, el primer subplano que le sigue y el segundo subplano. Esos dos están dentro del ego y son muy cercas a la materia atómica, tienen poca complejidad y le dicen materia atómica espiritual. Así que el ego está creado de materia atómica espiritual. Los átomos en sí son espirituales. Eso habíamos hablado otras veces nosotros de ustedes, que el espíritu corre a través de todos los planos dimensionales, a través de las capas atómicas, no de las capas moleculares. En las capas moleculares se acompleja, se crean en los escandas de los planos y ya queda la luz astral incluida. Todos los planos moleculares poseen la luz astral. Los planos atómicos no poseen la luz astral. Es bien importante. Es la luz divina. Así que si ustedes pueden depurar los vehículos físicos, los vehículos etéricos, los vehículos mentales, los astrales, los emocionales, a la máxima potencia se acercarán a tener cuerpos atómicos o atómicos espirituales, donde la energía espiritual sí baja y elimina la luz astral. Cuando se elimina la luz astral, que está pintada de rojo, cuando se elimina la luz astral, el hombre puede ver la realidad del mundo alaya. Observen la gráfica, la luz alaya está pintada de un color azul. Pueden ver la luz alaya. Dice, los ojos son los órganos de más oculto índole. Los ojos son los de más oculto índole. Un grupo de hombres reunidos para estudiar en común ocultismo, como hacemos nosotros, nos reunimos y todos los grupos para estudiar el ocultismo. Bueno, nosotros somos ocultistas, estudiamos lo más puro del ocultismo, otros son religiosos, lo más puro de la religión. Esos grupos que se reúnan para estudiar en común ocultismo tendrán en la luz astral mayor permanencia y adhesión. Es decir, se quedan más sólidamente
forjado los que entren a los grupos. Por eso es que es bueno estudiar en grupo, porque en grupo bajan las ideas de los instructores, porque se forma un aura común, y esa aura común es presidida y es alimentada por las emanaciones de los grandes seres, y los pensamientos son maravillosos, y la facilidad del conocimiento espiritual se hace lúcido en los grupos. Yo les aconsejo a todos ustedes que siempre asistan a los grupos puros de estudios para recibir esa cohesión. Cuando más elevada y espiritual sea la afinidad, más permanente será la cohesión. La luz astral, que es la roja, la que se pinta en rojo, que es el churre astral, es la que crea el churre, la confusión astral, es la sombra de la verdadera luz divina. Tiene la propia energía, pero es la sombra. El manas inferior es de naturaleza del Parabrahman cósmico manifestado Alaya. Es de su propia naturaleza, lo que tiene varias octavas descendidas. Son 2 octavas descendidas. Porque de Alaya, Buddhi, baja a manas superior y después baja a manas inferior. Así que baja 2 octavas. Por tal motivo, el manas inferior es de la naturaleza del Parabrahman cósmico manifestado Alaya, que es el que está ahí como Alaya, y se reviste de la esencia misma de la luz astral, cuya envoltura lo aparta del Padre, con el que queda enlazado solo por medio del Antakarana, que es su única salvación. Entonces recuérdense que nosotros habíamos hablado que el Antakarana era la mente pura, que está adherida a lo rojo, al churra astral, a la pasión, a la luz astral, y entonces va a quedar así en el hombre casi siempre durante la vida entera, hasta que en el hombre sucede la segunda muerte, la muerte astral. Y entonces la parte roja se separa de la mente y se desvanece como Kamarupa. Y la parte pura de la mente regresa al ego con toda la información de la encarnación. Es el Antakarana. Sin embargo, no tenemos que esperar a la muerte del aura astral de nosotros, la segunda muerte. No tenemos que esperar ese momento para tener el puro del Antakarana. ¿Cómo nosotros podemos el Antakarana puro? Bueno, pues no permitiéndonos que los skandhas habiten en nuestras auras, desintegrando la desinformación que el skandha nos trae, que es la forma de ver las cosas. Yo digo, Señor, ¿cómo tú ves las cosas? ¿Cómo tú las analizas? Todas las parábolas lo dicen, todos los grandes escritos están, como ellos ven, estudio y estudio y estudio, ver como ellos ven las cosas. Y entonces lo lejos que estoy yo de cómo lo ven ellos. Bueno, pues tengo que eliminar todo el churre astral, la luz astral, hasta pensar como él. Cuando mi pensamiento sea como el Padre, el Antakarana mío será límpido. No tendrá churre astral. Y hemos eliminado el churre astral. Si este enlace se rompe, queda el hombre convertido en bruto. Dice ahora, el rayo reencarnante. Ahora, cuando el ego regresa a otra nueva encarnación. El ego terminó la reencarnación, su Antakarana regresa con toda la información, no queda la luz astral, ya se separó por la segunda muerte, por la muerte astral, ya no está ese churro estorbando, regresa el ego su información, poco después vuelve a nacer otro segundo rayo, otro rayo nuevo. Rayo que va a bajar hasta formar una nueva personalidad. Ese rayo reencarnante puede considerarse en 2 partes, en 2 aspectos. Como ellos aquí le dicen el ego cámico, inferior a la parte que se mete en la luz astral. Es decir, lo que crea el mundo astral, el mundo pasional humano. Ellos le dicen ego cámico. Está bien, es el nombre que se le dio en aquella época a la parte pasional del hombre. El ego cámico inferior, que se disgrega después en el Kamaru, cuando se separan los rojos. Y la parte manástica, que recorre su ciclo y vuelve al ego superior, que es en realidad el quien sufre la pena. Esta es la verdadera crucifixión del Cristo. Cada vez que nace un rayo reencarnante, se embarra en el rojo, en la luz astral, se hace pasional, se confunde. Cuando se quita ese rojo,
regresa como antacarana a Dios. Ese rayo que descendió y se quedó nublado por la luz astral y regresa al Padre, ese rayo es el que se llama en realidad en la crucifixión del Cristo. El Cristo es el ego. Todas nuestras más grandes impresiones se graban en el ego superior por ser de su misma naturaleza. Cuando nosotros tenemos una gran impresión, una impresión extraordinaria, algo formidable que vimos, esa gran impresión se graba en el astral, en el ego, se graba en el ego, una gran impresión. El ego superior, el ego, al descender a un plano de diferenciación, emana un rayo que solo puede manifestarse por medio de la ya diferenciada personalidad. Ese ego emanó ese rayo, y ese rayo tiene que formar ese globo que tú ves ahí, lleno de ese churro astral o de esas líneas que ven ahí, porque esa luz astral lo enceguece. Dice, una porción de este rayo, el manas inferior, puede cristalizar de tal manera durante su vida que se identifique con el kamas astral y permanezca asimilado a la materia. Ahora, pero la porción que se conserva pura, sin unirse a lo rojo, lo que se conserva pura de la mente, es el antakarana. Después de la muerte, el antakarana, que lleva las impresiones y memoria de todas las aspiraciones nobles y elevadas, se identifica con el ego superior. Al paso que los malos deseos se disipan en el espacio y vuelven como mal karma para esperar la futura personalidad, el Kamarupa. Quiere decir, la parte del Kamarupa con sus escándalos se desintegra, pero los Kamarupas que no se desvanecen, que se quedan, esperan allí a que vuelva a haber otro rayo y se le vuelve otro rayo primario, otra nueva encarnación que se le meten adentro, que son las tendencias del pasado. A ver, el Kamarupa, se sabe que lo rompe, se separa algunas veces y pasa a los animales. En algunos casos se ha visto eso, que se separa abruptamente y se mete dentro de los animales y los enloquece, con su cantidad de escandas y cantidad de elementales que los arrebatan. Todos los animales de sangre roja proceden del hombre. Ustedes saben que los chayas, que es la materia psicoespiritual que tuvimos en el pasado, en los otros ciclos mantáricos anteriores, otros planetas, le decimos psicoespiritual porque era mente inferior con astral. Lo psicoespiritual, esa materia, quedó vibrando y se regala al nuevo mundo que se forme para no desperdiciar esa energía que está tan elaborada. Pasa al nuevo mundo con el nombre de Kamarupa. Dice, todos los animales de sangre roja proceden del hombre. Es decir, que los chayas son los que van a dar al hombre el Kamarupa de los vehículos inferiores. No va a dar la mente, acuérdense que no va a dar la mente, van a dar los vehículos kamarúpicos. Pero la mente tiene que ser bajada siempre del ego. Nadie puede ceder la mente, solamente las vibraciones kamarúpicas. Todos los animales de sangre roja proceden del hombre, de los chayas. Los de sangre blanca o fría, ya esos proceden del pasado. Quiere decir que hubo otras evoluciones donde estaban evolucionando los animales de sangre fría, los llamados animales de sangre fría que evolucionan de otras edades. Vamos a ver cuáles son los principios en la sangre de los hombres, los principios de la sangre. Dice, la sangre en total en el Kamarupa humano. Posee el Kamarupa, por eso es que la sangre se le coge, la gente le tiene miedo a pasar la sangre de un hombre para otro porque le pasa las tendencias negativas. Los escándalos y Kamarupa le pasa la vibración. No es mortal, tú puedes eliminarla. Si lo que me entró a mí porque me pusieron una transfusión es una vibración de tomar alcohol y yo no tomo alcohol, me va a durar 6 meses eliminarme ese escándalo, pero yo lo elimino. Pero bueno, pero me trata de atrasar. Yo no sentía egoísmo pasional por las cosas que veía y ahora lo
siento. Ah, bueno, pues como yo en mi naturaleza no sentirlo, pues llega el momento en que no lo siento. Los glóbulos rojos son a manera de gotas de fluido eléctrico. Eso es muy importante. Mientras que los glóbulos blancos son de naturaleza astral. Son los nacidos del sudor y son el camarupa del hombre, el blanco. El rojo no, el rojo es el fuego. Es el fuego vivificador. Los glóbulos rojos son a manera de gotas de fluidos eléctricos. Son ellos la progenie del principio fojático, de Fojático. Ahora, el corazón, dentro del corazón, en el corazón espiritual, no en el corazón físico, en el corazón espiritual hay 7 cavidades o cerebros, que son los upadis, o símbolos de las 7 jerarquías. Los fuegos actúan constantemente en torno de la glándula pineal. Fíjate que la señora Blavatsky va dando mucha información, así poco a poco, en brote. Ella estaba diciendo ahora que los fuegos internos, los fuegos fojáticos, actúan alrededor de la glándula pineal, la que está detrás del cuarto ventrículo, que es un promontorio. Nosotros tenemos que en anatomía se le da muy poca función o ninguna función. La mayor parte de los hombres se la ha calcificado la glándula pineal porque no la usa. Pero sin embargo la glándula pineal es la que va a recibir las vibraciones específicamente del espíritu, no del camarupa. Y los fuegos actúan constantemente en torno de la glándula pineal, constantemente. Y cuando Kundalini, que es cuando el Kundalini la ilumina por unos breves instantes, se ve al universo entero a través de ella. ¿Qué sucede? Que el Kundalini no le funciona a ningún hombre ordinario. El Kundalini nada más que le funciona a los individuos que están en el sendero de la luz, que se mueve esa corriente energética. Pero para que funcione el Kundalini, el hombre no puede tener escandas en su aura, prácticamente, porque el escanda que tenga lo agiganta. Y el defecto que tenga lo agiganta. Por tal motivo es mejor estar libre es mejor entrar en un sendero de ética espiritual muy puro para despertar Kundalini. Ahora, una vez despertado Kundalini, despierta los 7 centros donde funcionan los chakras. Y es peligroso un individuo que no pueda dominar su propia naturaleza inferior con una corriente Kundalini, excitando chakras de otros grandes poderes. Si tú no puedes con los poderes chiquitos, ¿cómo vas a poder con los poderes grandes? Por eso no se aconseja el desarrollo de Kundalini en los hombres inferiores que no han desarrollado la santidad. Esto es necesario desarrollar los estados internos de santidad para desarrollar Kundalini. Santidad es el dominio de las pasiones y de los escándalos, porque no cometes errores. Eso es un santo, porque no cometes errores. Trabaja para lo superior del hombre, pero no para lo inferior. Dice, aún en el sueño profundo, como que tiene algunos que están aquí, se abre el tercer ojo. Fíjate, aún en el sueño profundo se abre el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo que tiene la evidencia interna. Pero aún en el sueño bien profundo se abre, solo. Dice, esto es bueno para el manas, para la mente, aunque no lo recordemos, aunque no se recuerde. Cuando tú debes profundamente, se abre en ti ese ojo interior. Ese que es el de la visión interna, es el que te deja ver todo lo que tú eres falsamente, todo lo falseado en ti, te lo deja reconocer. Y tú amaneces con un sentido de limpieza, deseo de mejorar tu vida. Dice, hay en el corazón un punto, centro de la vida, que es el último en cesar de la vida. Aún después de muerto el hombre, su cadáver le sigue latiendo microscópicamente, como digo yo, muy imperceptiblemente el corazón. Por horas, no le da contracción sistólica. Por qué motivo? El hombre ha muerto, se ha descerebrado. Todas las células se han descompuesto. La vida ya no existe prácticamente celular, se empieza a deshacer. Y el corazón aún mantiene su vibración, porque tiene automatismo propio. Y dice, hay en el corazón un punto centro de la
de la vida, que es el último en cesar de la vida, que es la sede de Brahman. Es el primer centro vital que funciona en el feto y el último que muere en el organismo. Cuando ustedes toman un huevo de gallina que está un poquito calentado por la gallina, que se quedó 24 horas la gallina sobre el huevo, y tú lo coges, eso no sé, yo creo que no es tan malo, y rompes el huevo, le ves que tiene sangre. Sí. Y dentro de la sangre está latiendo. Es el centro que aquí se menciona. En el corazón, ese es el punto central de la vida. Es el primero que comienza, es el último que desaparece en el corazón. El corazón, aún horas después, está él todavía latiendo como late el huevito en el huevo de la gallina de 24 horas, de 24 horas echado. Esa sangrecita a la vez latiendo. El corazón es un centro. El corazón es un centro de la conciencia espiritual, como el cerebro lo es de la inteligencia. En el corazón reside el Dios único manifestado. Es en el corazón. Si ustedes le dieran algún día, ¿dónde está tu espíritu? Él está aquí. En el hombre hay tres centros principales. El corazón, la cabeza y el centro del cuerpo, el ombligo, que es el punto central de todo el cuerpo. ¿Y el ombligo? El ombligo. Pues sí, porque en el ombligo se recibe toda la energía sistémica, la energía cósmica. Entra por el plexo solar, que está aquí. Fíjense ustedes que el plexo solar está al 50% para arriba y 50% abajo del cuerpo, la mitad. Plexo solar. Es por ahí que empieza a recibirse la energía del sol, por eso le dicen solar. Es en el ombligo. Dice, el corazón representa la triada superior. Así que en el corazón se representa el ego. Yo te lo digo, ponte las manos en el corazón, le dice la gente. Ponte las manos en el corazón y juro. Es decir, póntela en el ego. Te lo juro. Me están jurando por su ego, por lo sacro, por lo sagrado. Es ahí que reside. En el corazón está la triada superior. La gente lo sabe inconscientemente. Nadie se lo dijo, pero lo saben, porque lo sienten dentro. Ponte las manos en el corazón. El hígado y el vaso, que son los que están a los lados del plexo solar, el hígado y el vaso representan el cuaternario inferior. Se dicen que, mucha gente le dice, oye, no pelees tanto que se le va a enfermar el hígado. La gente lo sabe, porque todo el cuaternario inferior con sus peleas, con sus genios y con sus cosas abruptas, va a esos dos centros, al hígado y al vaso. Y eso hay que recordarlo porque lo sabemos inconscientemente. Y sin embargo, el plexo solar, que es donde está el ombligo, es el centro cerebral del estómago. Le dicen cerebral porque recibe las energías divinas del estómago. Ellos dicen estómago de dientes, porque hay que recordar que la forma anatómica de describir las cosas ahora se le dice vientre, bajo vientre, hipogastrio, epicondrio, una cantidad de cosas, las cosas. Antes todo era los hombros, el corazón, el vientre y el general. Entonces hablan en forma como se conocía en el pasado, como en el pasado se hablaba. El hombre psíquico-intelectual, el hombre psíquico-espiritual, intelectual, el psíquico intelectual, que es cualquier hombre, que es un doctor de una cantidad de conocimiento, pero inteligente nada más, reside en la cabeza, con sus 7 portales, que son los 2 ojos, los 2 oídos, las fosas nasales y la boca. Son los siete portales. El hombre espiritual, el espiritual, ¿está dónde? En el corazón, donde está la triada. Las circunvoluciones del cerebro son efectos del conocimiento. El hombre que piensa Pensamiento. El hombre que piensa mucho, que estudia mucho profundamente la cosa hasta el máximo, se le producen honduras en las circunvoluciones cerebrales hasta abajo.
la separa la diferencia. El hombre que no usa el cerebro del hombre, tiene pocas hendiduras en el cerebro. Las circunvoluciones cerebrales están casi planas, no se ven muy definidas. En el pensante, en el pensador, llegan hasta el fondo las circunvoluciones. El hombre psíquico intelectual, ya habíamos hablado de eso. Dice, el tercer ventrículo cerebral, que está en el medio del midbrain, en el medio de la cabeza. El tercer ventrículo cerebral está lleno de luz durante la vida y no de líquido como después de la muerte. Se dice así en el estudio de la doctrina. En el cerebro hay 7 cavidades que durante la vida están completamente vacíos. Y en donde se reflejan las visiones que han de perdurar en la memoria. Estos centros se comunican, se denominan en el ocultismo las 7 armonías o las 7 escalas de las armonías divinas, y están ocupadas por el akasa. El akasa primordial es el que está en Buddhi, con su peculiar color cada uno, según el estado de conciencia del individuo. La sexta de estas cavidades es la glándula pineal. La pineal es la que está atrás del cuarto ventrículo. La séptima es el conjunto del cerebro. Así que acuérdense que le llamaban a esto las 7 cavidades del cerebro. Dicen que una cavidad, vamos a decírsela en el orden. Yo las había puesto aquí, las había puesto en el otro. Se las voy a leer primero y después se las leo como dice la doctrina. Decía, la número 7 corresponde al cerebro, la número 6 a la glándula pineal, la número 5 al tercer ventrículo, la número 4 a la hipófisis, o glándula pituitaria. Sin embargo, la cavidad 1, la 2 y la 3 están ocupadas por Atma y Mana. Atma, Mana unido, que cuando Atma, Mana unida se une, cuando ustedes recuérdense que Atma está reflejado a través de Buddhi. Buddhi es la mente extrovertida de Atma, la mente reflejada de Atma. Cuando ese Buddhi está iluminando las virtudes del hombre, Mana superior, forma el Mana Taihasi. Y cuando se produce el Mana Taihasi, las 3 primeras cavidades del cerebro se llenan de luz. Y el hombre se le ve la luz reflejada a su alrededor, a veces en forma física. Aquí lo dicen ellos, cuando Manas está unido a Atma Buddhi, actúa en las 3 cavidades primordiales e irradia una aureola luminosa. Así que es una aureola luminosa, visible o invisible. ¿Ya? Dice, cuando Manas está unido a Atma Buddhi, pero Atma Buddhi iluminado, cuando el hombre tiene Mana Taihasi funcionando, Mana Taihasi es la mente iluminada. Cuando Buddhi ha descendido a los principios superiores del hombre, a las grandes virtudes del hombre, y se junta a ella, que ilumina la virtud, engrandece la virtud, la convierte en Mana Taihasi. Entonces el aura del hombre se ve reflejada con un color, un brillo enorme, que se ve a simple vista. Eso es cuando el hombre es un verdadero santo. En el cerebro, el cerebelo, atrás, asienta el kama. Igual que decíamos que en el hígado y en el vaso sentaba el kama, en el cerebelo también asienta el kama, las pasiones. El hombre encierra en sí todos los elementos del universo, en su cuerpo. Todos los elementos del universo los tiene adentro. La voluntad es atributo del Mana superior. La voluntad. Cuando ustedes vean a un individuo con gran voluntad, ese es un atributo del Mana superior. El deseo es defecto de la separatividad. Cuando tú tienes mucho deseo es porque estás muy separado del Mana superior.
Cuando tú estás muy junto al mana superior, los deseos se desaparecen solos, se te van. Y no te das cuenta por qué, porque no tienes deseo de nada. Tienes que esforzarte en hacer las cosas como si tuvieras deseo de ellas, sin sentir deseo. Eso tiene que ser en individuos que están muy unidos, unificados. Pero la separatividad del buddhi a la personalidad crea los deseos de las cosas y el ansia de la satisfacción del yo en la materia. Así que vamos a leerlo entero. La voluntad es atributo del mana superior. El deseo es defecto de la separatividad, claro, del mana superior con el hombre. Y el ansia de la satisfacción del yo en la materia. Hay otra cosa que se habla aquí y yo lo voy a tratar de explicar. Dice, no es cierto que los perversos, la gente mala, intrínsecamente perversa, pueda convertirse rápidamente en muy bueno. Dice que no es posible, que no es cierto, porque su vehículo está contaminado en exceso. Sus moléculas están orientadas en posición kármica. Es decir, que todos los vehículos de nosotros están llenos de moléculas, ¿no? de células. Y nuestras células, todas las células del cuerpo y todas las moléculas del cuerpo están orientadas como una brújula. La brújula marca el norte. Y en el hombre, la brújula que existe dentro de todas las moléculas marca donde exista la mayor fuerza. Si la fuerza tuya grande es en las pasiones, pues tus moléculas están orientadas hacia las pasiones. Y si es hacia la maldad, está orientado hacia la maldad. Todas las moléculas del cuerpo, porque eres intrínsecamente malo, y vas hacia abajo. Y dicen que es incierto que de pronto se convierta en muy bueno, se vaya la brújula hacia arriba, porque todas las moléculas del cuerpo están hacia abajo. Entonces dice así, no es cierto que las personas puedan, muy perversas, ¿no? puedan convertirse rápidamente en muy buenas, porque su vehículo está contaminado en exceso y sus moléculas están orientadas en la posición kármica. En los sueños, otra cosa, otro elemento. Dice que durante los sueños podemos adquirir experiencia. Eso lo saben todos, porque mucha gente tiene unas experiencias en los sueños que después les sirve en la vida cotidiana. Hay gente que han cometido errores en el sueño y después despiertan y dicen, ese error, por nada en la vida lo cometo yo, lo cometí, pero no lo hago más. Le sirvió de experiencia. El mana inferior, que es la mente del hombre, duerme cuando el sueño es sensorio. Cuando uno está dormido profundamente, es sensorial, duerme la mente inferior. Si fuésemos capaces de recordar lo que soñamos mientras dormimos profundamente, también seríamos capaces de recordar todas nuestras vidas pasadas. Fíjense, si recordáramos todo lo que soñamos durante, somos inconscientes en el sueño, todo lo recordamos, también podemos recordar las vidas pasadas por el mismo efecto. Dice, las nidanas, entonces habla aquí de las nidanas son las causas del nacimiento. Yo en el pasado les di a ustedes las nidanas, yo se las voy a leer un momentico. Dice, las nidanas son efectos de causas anteriores. Hay 12 nidanas, son ellas las causas de la existencia senciente, mediante los lazos que unen a la naturaleza subjetiva y la objetiva. La subjetiva con la objetiva. Dice, son. Entonces te hablan de ellas. Yo te las puse aparte para dar un repasito. La nidana. ¿Sabe que nidana es toda la causa de desear la vida? Nidana es el deseo de nacer. Es el deseo de estar vivo. Son 12. Se le llaman nidana, causa de la existencia. Se llama hati, al fenómeno llamado nacimiento. Haramarana, a la muerte física o a la decrepitud. Cuando ya está decrépito la persona que no puede razonar, es como un tipo de muerte. Se llama haramarana. Ahora, baba, con H en el medio, es las causas del nacimiento, es el deseo de nacer, el deseo de ser consciente. Que al mismo tiempo, baba es aquel que te hace desear ser rico, ser millonario, tener propiedades, tener casas, arenas, mujeres, no sé qué. Ese, baba. Baba es ese tipo de
de cosas. Y hace que el hombre nazca por baba, por el deseo de sentir eso. Te obligan a hacerlo. Ahora, upadana. Bueno, el upadana es la condición que tiene un alma con mucha baba. El idioma está lleno de baba, pero no baba de saliva. Cuando tienes baba, mucha baba, mucho deseo de ser rico, de tener esto, es muy fuerte, ese es upadana. Es más fuerte todavía que lo es upadana, te obliga más a nacimiento. Trishna es la necesidad de cuando un hombre está en los planos no físicos, no objetivos, no materiales, en lo más mínimo, se encuentra liberto en los mundos insencientes, donde no tiene sentidos, es el deseo de tener sentido. Trishna es el deseo de tener sentido, se siente. Entonces, Vedana es el deseo de tener sensaciones. Cuando la sensación de Vedana es el tacto, se llama esparsa. Se llama Chava Yatana cuando es necesidad de tener sensaciones en todo el cuerpo, en los pies, en los brazos, en el corazón, caminar, sentir el aire. Eso es Chava Yatana. Ahora, sin embargo, te obligan a hacer. Una persona dice, yo lo que quisiera es estar en un lugar donde me diera el aire fresco del mar, el aire, la brisa, sentir esa sensación. Esa es Chava Yatana. Y te obligan a hacer ese deseo, te hacen hacer. Bien. Kamarupa. No, Namarupa. Es el deseo de tener una personalidad. Yo quiero ser un gran ser, un hombre de grandeza. Ah, sí, pues lo vas a hacer. Ese es el Namarupa, vas a nacer para lograrlo. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque tú lo deseas demasiado. Y se sacia la experiencia cuando no lo deseas. Vijna es por ejemplo la que siento yo, Vijna, que es el deseo de conocerlo todo, saberlo todo en detalle. Vijna. Tal vez no sea tan Vijna como hay otros, que son maravillosos, pero es el deseo de saber por saber, el deseo de analizar y de escudriñar la verdad en todas las cosas, todo, ese se llama Vijna, y te obligan a hacer, hasta saberlo todo. Entonces, samskara. Bueno, nosotros conocemos como samskaras a las vibraciones todas, pero aquí son acciones de los planos ilusorios. Bueno, son todas las samskaras, son así acciones en los planos ilusorios, son vibraciones en los planos de ilusión. Es el samskara. A través de las meditaciones nosotros podemos tener el samskara que nos ayuda a pasar a los planos. Con los samskaras nos vamos elevando por los planos a tener la autorrealización. Samskara, pero cuando el samskara es tan fuerte, lo obligan a hacer. Entonces, avidya, que es la ignorancia absoluta de todas las cosas, lo obligan a hacer. Todo esto, ya lo hemos estudiado, que son las nidanas. Yo le reflexioné y me paré un momentico de darle el conocimiento, porque muchas veces las nidanas son un deseo de conocer los estudiantes. Ahora, los cuerpos sutiles. Cuando un hombre se aparece a otro, ella habla ahora de los contactos entre las personas, cómo se pueden producir contactos no físicos, sino a través de ciertas posibilidades de tener contacto. Cuando un hombre se le aparece a otro en su cuerpo astral, se reviste del Linga Sarira. El Linga Sarira es el éter físico. Entonces tenemos el Linga Sarira y el cuerpo denso. Cuerpo etérico y cuerpo denso. Pues se reviste del Linga Sarira. Aunque solo esto no pueda suceder a la larga distancia. Tú no puedes ir demasiado lejos con el Linga Sarira porque no va, porque no llega tan lejos la vibración del Linga Sarira, porque es etérico y físico. Cuando un hombre piensa insistentemente en otro muy lejano, y piensa la misma persona, puede aparecerse a ese otro a veces.
En tal caso, se le aparece no en el Linga Sarira, porque es corto y no da tiempo, sino en el Mayavirupa, formado por el Kriyasaya, el Kriyasakti inconsciente. Ya ustedes saben lo que es estas palabras. Mayavirupa es un cuerpo de ilusión, formado en cualquier lugar, que lo puede formar en cualquier lugar. Un cuerpo ilusorio, que se te ve a ti parado ahí. Y Mayavirupa es el fenómeno, la facultad que tiene la mente de hacer. Esa es un Mayavirupa, la facultad que tiene el hombre de hacer. ¿La facultad que tiene? La facultad, repite. La facultad que tiene el hombre de hacer un Mayavirupa. Digo, un Kriya Sakti. Es la facultad que tiene de hacer el Kriya Sakti, ese es el Mayavirupa. Mayavi, la palabra Maya, Mayavi, es ilusión. Y Rupa, cuerpo de ilusión. Los Dukpa, que son una secta de hechiceros. Los Dukpas y los hechiceros pueden valerse de los Mayavirupas. Los Dukpas también actúan en el Linga Sarira, pero el Linga Sarira puede ser herido con un arma pérfido constante, porque es etérico. Sin embargo, el Linga Sarira puede atravesar las mesas o las paredes o cualquier objeto, porque es etérico y puede pasar dentro de denso. El Mayavirupa no lo afecta con una arma blanca, no lo pueden afectar debido a que es completamente subjetivo o mental. No lo afecta por eso. Además, debe decirse que el fuego, hablando ahora del fuego, ella cambia ahora y empieza a hablar del fuego. Dice, además, debe decirse que el fuego no es un elemento llamado fuego, no es un elemento, sino es un principio divino. La llama física es su vehículo objetivo inferior, su camarón. Los elementales del fuego carecen de conciencia física, porque los elementales del fuego, son las salamandras del fuego, no poseen conciencia vigílica en el físico. Ellos actúan, pero no se dan cuenta porque no tienen conciencia física. Por eso queman cualquier cosa, porque su conciencia está en otro plano, no en el denso. El éter es fuego. El éter es fuego. Y es precisamente en el éter donde los señores nos dan a nosotros la energía vital. Cuando un niño nace, viene en su éter como un acumulador los 70, 90 años de vida que va a vivir. Y cuando se le acaba la energía, se muere el éter. Y aunque el individuo no tenga enfermedad, muere. Muere sencillamente porque no hay vida en el cuerpo físico. Muere, sin causa conocida. Porque tenía una carga energética de tanto. Puede ser que sea de 6 meses la carga energética, kármica. O puede ser que sea de 3 años, o de 17 añitos. Y sin enfermedad te muere. Se le acabó la carga etérica. Está en el éter. Perdona, cuando hablaste del fuego, es por eso que todas las grandes religiones usan El fuego fuego en sus ceremoniales. Porque es divino, es un reflejo de la divinidad. Dice, el éter es fuego, la parte inferior del éter es la llama. La parte inferior es la llama. El fuego es la presencia subjetiva de la divinidad. Por eso se usan los altares. Él es la misma sangre, en otros aspectos, en forma de glóbulo rojo. En todas sus diversas manifestaciones, es el fuego esencialmente el mismo. Los elementales del fuego, la salamandra, están relacionadas con el sentido de la vista y observaremos los elementales de los demás sentidos y absorben los elementales de los demás sentidos. Así que con solo el sentido de la vista podemos oír, podemos oler y gustar, puesto que todos los sentidos se sintetizan en el de la vista. Un individuo mira una cosa y puede saber a lo que sabe, a lo que huele, sin olerlo y sin tomarlo, sin gustarlo. Y puede ser, eso sucede con mucha frecuencia, ustedes no se dan cuenta. Dice,
algunos hombres de muy poderoso talento, hombres muy inteligentes, llenos de talento, están en cierto aspecto poco más o menos en las mismas condiciones que los vulgares, a causa de la paralización de su ego superior y del atrofiamiento de su naturaleza espiritual, porque son hombres sin alma. Tú lo ves que son muy poderosos, que son los abogados del diablo, pero no tienen compasión contra una viuda, le quitan el dinero, le quitan el retiro. Yo lo recuerdo por experiencia propia de mi familia, que le sucedió que le quitaron a la viuda todo su dinero. Pero ¿cómo empezó, perdón, cómo empezó el... Algunos hombres de muy poderoso talento sí, están en cierto aspecto poco más o menos en las mismas condiciones que los vulgares, a causa de la paralización de su ego superior y del atrofiamiento de su naturaleza espiritual. La inteligencia de las entidades camarúpicas, los seres que viven en el Kamarupa, esos animales que viven en el Kamarupa son elementales, que residen debajo del plano de Bachánico, en el área del Kamarupa, es análogo al de los monos. Es decir, que ellos tienen instintos. Los elementales tienen instintos semejantes a los de los animales. El instinto no es inteligencia, pero sí te defiende de las cosas, porque el pollito le huye a la sombra de los gavilanes y eso, sin saber nada, pero por instinto, y se defiende y se protege y se cuida y se salva, porque es una inteligencia puesta dentro del aura grupo, del alma grupo. El punto culminante de cama, del churra astral ese, de lo rojo, es el instinto sexual. Es el punto culminante de cama. Los idiotas tienen solo apetito de esa clase y de glotonería y de otras cosas, etcétera, sin más. El de Bachán es un estado en el plano de la conciencia espiritual. El de Bachán es un estado, no un sitio, es un estado de la conciencia espiritual. No es un sitio aquí y allá, sino un estado de conciencia. El Kamaloka es un lugar de conciencia física. El Kamaloka sí es de conciencia física. Es la sombra del mundo animal y de los sentimientos instintivos. Cuando la conciencia piensa, en cosas espirituales, se transporta al plano espiritual. Bueno, muchachos, aquí se acaba la conferencia de esta noche.